Para esta nueva situación tenemos lo siguiente. Desde lo alto de un poste se observan en direcciones opuestas a dos objetos en el suelo, con ángulos de elevación de 45 y 16 grados. Si el poste mide 14 metros, ¿qué distancia separa a los objetos? Entonces vamos a hacer de nuevo el dibujo. ¿Listo? Entonces vamos a dibujar este triángulo que se me facilita mucho mejor. Listo, entonces trazamos una línea por el medio del triángulo. Entonces allí esa línea central me representa el poste. Ese poste mide 14 metros. Y me dicen que un objeto, si uno está en esta posición y forma pues un ángulo de elevación de 45 grados y el otro objeto forma un ángulo de elevación de 16 grados, y se me pregunta cuál es la distancia entre los dos objetos, la distancia que los separa, o sea, el valor de esta X. ¿Cómo podemos encontrar el valor de esa X? Sumando los catetos adyacentes, digamos, del triángulo número 1 y del triángulo número 2. Sumando los dos catetos adyacentes, pues ya podemos encontrar el valor de la X. Ahora vamos a mirar cuál es la fórmula más apropiada. Bueno, entonces vamos a desarrollar el ejercicio. Nuevamente, entonces vamos a usar la fórmula número 6, parece que es la que con mayor frecuencia hemos usado, pero recuerda seguir los pasos que hasta el momento hemos visto, ¿sí? Plantear un esquema, determinar la fórmula más apropiada y realizar los cálculos. Entonces de nuevo vamos a usar la fórmula número 6, ¿sí? Entonces para el triángulo número 1, voy aquí a resaltarlo con rojo, tenemos lo siguiente. Cateto opuesto pues es 14 y el ángulo es 45. Entonces seguramente esta operación también nos va a dar 45. 14 dividido tangente de 45. 14 exactamente. Y ahora miremos pues para el triángulo número 2. Vamos a mirar. Aquí también lo voy a resaltar. Entonces, cateto opuesto de nuevo es 14, el ángulo es el que cambia, es el número 16 y 14 dividido tangente de 16 es igual a 48,82 y ambos pues se dan en unidades de metros. Y para saber la distancia que separa a los dos objetos pues solamente sumamos. Entonces la X tiene un valor de 14 metros más 48,82 metros. Esto va a ser igual, voy a agrandar de nuevo un poco la letra, ahí ya se ve mejor, y podemos hacer la operación. 14 más 48,82 lo pasamos a decimal, me da 62,82 metros. Esa es la distancia que separa a los dos objetos. ¿Listo? Y ahí finaliza entonces este ejercicio. Vamos a seguir haciendo más para asegurar pues de que nos haya quedado claro este tema, el tema de la segunda semana. El siguiente problema dice así: un cable está sujeto a lo alto de una antena de radio a un punto
que está a 40 metros de la base de la antena. Es decir, este cable está sujeto a lo alto de la antena a un punto que está a 40 metros de la base. Si el alambre presenta un ángulo de 58 grados con el suelo, encontremos la longitud del alambre, ¿sí? Es decir, la hipotenusa. Vamos entonces a determinar cuál es la fórmula más apropiada de las 6 que hemos venido usando. Aquí el triángulo nos presenta los datos de adyacente y ángulo para poder hallar la hipotenusa, ¿sí? Entonces miremos que la fórmula número 2 y la fórmula número 4 me permiten hallar la hipotenusa. Miremos cuál es la más apropiada. La fórmula número 2 es necesario, para esta fórmula es necesario contar con el cateto opuesto, ¿sí? No lo tenemos. Entonces por descarte, ¿sí? Y porque también es la más apropiada, la fórmula número 4, se nos incluye o se nos pide incluir el valor del cateto adyacente, que es 40. Por lo tanto voy a copiar esta fórmula y es la que vamos a usar. Entonces, hipotenusa va a ser igual a cateto adyacente, aquí lo reemplazo, tendrá un valor de 40 metros, 40, ya al finalizar agregamos las unidades. El coseno tiene un valor, o el ángulo mejor, tiene un valor de 58 y efectuamos esa operación. Dividimos 40 entre coseno de 58 y esto es 75,48 metros. Ese es el valor, o esa es la longitud de la antena, ¿sí? La distancia que existe entre el suelo y la parte más alta, la longitud del cable que está unido a la antena, ¿sí? Para que me puedan comprender, esa es la longitud del cable que está unido a la antena. Bueno, y solamente me hace falta agregar ese dato, 75,48 metros. Eso es todo en cuanto a este video. Vamos a hacer un par de ejercicios más para que me puedan comprender las fórmulas adicionales, y además de esas 6 fórmulas adicionales me pueden comprender esas 3 que usamos por aquí al principio, ¿sí? Para usar este tipo de fórmulas. Entonces vamos a hacer un par de ejemplos. Con este video vamos a con este ejercicio vamos a finalizar este video. Una banda transportadora de 9 metros de longitud puede bajar o subir hidráulicamente para descargar pasajeros de las aeronaves. Entonces aquí está la banda transportadora, o bueno, una escalera también se puede incluir en ese tipo de problemas. Encuentre el ángulo que hay que levantar la plataforma para llegar a la puerta de un avión que está a 14 metros arriba de la plataforma que la sostiene. Entonces aquí en este punto está la puerta y el objetivo entonces es hallar el ángulo, ¿sí? Cuánto tenemos que elevar la plataforma para que llegue hacia los 14 metros. Y pues he traído estas 3 fórmulas que son adicionales a las 6 que hemos visto. Aquí, para solucionar este problema, hay que tener en cuenta qué datos me arrojan, ¿cierto? Entonces tenemos el cateto opuesto y tenemos también la hipotenusa. La única fórmula de estas 3 que reúne esas condiciones, o en la que se pueden incluir esas condiciones, son esta primera que les estoy señalando, la del a teta igual a arco seno de cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿sí? En las 2 siguientes pues se va a incluir adyacente a hipotenusa y opuesto y adyacente. Por lo tanto, la que vamos a usar para simplemente efectuar este problema, para resolver este problema, es esta. Entonces cateto opuesto tiene un valor de 14, aunque
voy a hacer una pequeña corrección, y es que la hipotenusa siempre debe tener una longitud mayor a cualquiera de los dos catetos, ¿sí? Y aquí estoy observando que este cateto tiene un valor mayor, por lo tanto me va a dar un error matemático, ¿sí? Al efectuar esta operación en la calculadora. Sí, puede pasar ese tipo de situación, ¿sí? De que puedo presentar algún error en la transcripción. Entonces vamos a dejarlo no en 14 sino en 4 metros. ¿Listo? Entonces dice, bueno, una banda transportadora de 9 metros de longitud puede bajar o subir hidráulicamente para descargar pasajeros de las aeronaves. Encuentre el ángulo que hay que levantar la plataforma para llegar a la puerta de un avión que está a 4 metros, ¿sí?, de la plataforma que lo sostiene. Entonces, reiterando esa situación, sí, corrigiendo ese error, puedo ya realizar el ejercicio. Entonces recuerden, la hipotenusa siempre debe ser mayor a cualquiera de los dos catetos. Ahora miremos qué hubiera pasado si hubiese continuado el ejercicio con los valores como los tenía hace un momento. ¿Listo? Entonces por ahora tenemos que el cateto opuesto es 4 y que la hipotenusa es 9. Entonces efectuamos esa operación y para sacar el arcoseno recuerden que debemos usar el botón Shift, seno, ¿sí? Ahí saca el arcoseno o el seno inverso, el seno a la menos 1, son la misma cosa, y 4 dividido 9, cierro paréntesis y le doy igual. Eso me da 26,38. Entonces ese ángulo es digamos lo que debo de levantar la plataforma, ¿sí? Es cuánto debo de elevar la plataforma, cuánto ángulo la debo de elevar para que alcance la puerta del avión. Listo. Entonces 26,38 grados, ¿sí? Acá ya me resulta en grados. Entonces observemos la situación que tenía hace un momento. Aquí tenía 14, es decir, si yo divido lo siguiente, 14 entre 9, entonces me resulta un error matemático, ¿sí? Entonces el problema no tenía solución por esa parte. Pero recuerden que la hipotenusa siempre debe ser mayor a cualquiera de los dos catetos. Listo, de esa forma entonces finalizamos este video, ¿sí? De esta forma también finalizamos los ejercicios relacionados con problemas con razones trigonométricas, y en este último problema hallamos el ángulo que nos preguntan, ¿sí? El ángulo que se genera a partir de el origen, ¿sí? Que es de 26,38 grados. En el último video de la clase vamos a realizar un ejercicio un poco más complejo de los que hemos visto, más difícil, el cual les sirve de guía para que puedan realizar un ejercicio o un problema parecido que está en su taller. Eso es todo entonces, muchas gracias.